Hoy tenemos de regreso al maestro Luis Espino en Campus Operación Cicatriz. Hermanito lindo, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. ¿Sabes que eres el gran consentido de Campus? Ha sido nuestro padrino en sinfín de proyectos. Aparte que gracias a ti se gestó la idea de hacer Operación Cicatriz. Y bueno, amenazaste vía Facebook de que ibas a venir a... Así es. Me autoinvité, la verdad. O sea, me autoinvité. Que la gente lo sepa. Yo, descaradamente me autoinvité. Por mi narcisismo y deseo de atención, pongo todos los domingos mi artículo que publico en el Heraldo. Shameless self-promotion. Me parece perfecto. Dentro de esta estrategia de marketing personal puse mi artículo en el que hablo de que en el 21 se le puede quitar la mayoría a Morena en la Cámara Baja. ¿Qué me llevó a concluir esto? Bueno, primero, yo he platicado de si construimos un modelo econométrico donde la variable dependiente es la aprobación, las dos variables independientes que explican esta aprobación es, en todo el mundo, economía, y en México se suma la variable seguridad, ¿no? Es decir, en los análisis de correspondencia, las variables que más tienen correlación con la aprobación son seguridad y economía. Y lo hablaste con María Fernanda, ¿no? En otro podcast. En el Operación, el capítulo anterior de Operación Cicatriz. Sí, fue el anterior, sí. María Fernanda nos trajo los resultados de su encuesta. Ajá. En esta encuesta, ella encuentra dos cosas primordialmente. Primero, ¿cuáles son las políticas públicas que más aprueban los encuestados, que más aprueba el público, los ciudadanos? Primero, pues son todas estas medidas que se pueden agrupar, que yo les llamo como populistas, es decir, abrir los pinos. Vender el avión. Vender el avión, quote unquote. Le puse signo de pesos. No, ya le puse signo de pesos a la avión. Ya lo puse a la venta. Bajarle las prestaciones o quitarle las prestaciones a los burócratas y, por supuesto, las transferencias en efectivo a los adultos mayores y a los jóvenes ninis, ¿no? Ahora, estos dos programas han fracasado. Tanto el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Viejitos, ¿no? Ahora, las otras medidas pues no tienen incidencia en el bolsillo. Y lo que tiene es la economía y la inseguridad. La economía, que bueno, ya antier el secretario de Finanzas de este país dijo, el secretario de Hacienda dijo que estábamos en una recesión. Y también en estos últimos 10 meses, bueno, estos 10 meses de la gestión López Obradorista, pues han sido los 10 meses más violentos en la historia contemporánea del país. Y sin embargo, ¿qué pasa con la aprobación? Bueno, pasa algo, ya hubo un punto de inflexión. Ajá. O sea, no, María Fernanda no coincide en esto, pero sí los otros, sí, por ejemplo, Rodri Galván, que también ha venido a presentar sus encuestas. Sí. También han venido varios encuestadores, Iván Castro, Paco Abundis. Ellos no lo plantean en estos términos, pero ya también ven que hay un punto de inflexión. Ajá. Es decir, si por ejemplo tú ves la encuesta de Alex Moreno que publica en El Financiero, ahorita trae índices de aprobación de 69, pero viene de 80. ¿No? Entonces ya hubo un punto de inflexión, ya perdió 10% de la aprobación. Entonces, esto no que me orille a concluir que y no digo, no necesariamente por esto concluyo que en el 21 se le puede quitar la mayoría. La verdad es que pues en estos 10 meses el presidente
y su gabinete han mostrado una gran impericia gerencial y administrativa. Así es. No es como le digo a un amigo mío que ya renunció, que fue subsecretario en esta administración, nos dimos cuenta que no era un Chirac, ¿no? ¿Eso te dijo tu amigo? Yo le dije, nos dimos cuenta que no era un Mitterrand, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, quería primero platicar de esto contigo, ¿no? O sea, tu amigo te buscó cuando renunció por palabras de consuelo, y tus palabras de consuelo fueron: nos dimos cuenta que no era un Mitterrand. Sí, nos dimos cuenta meses después. Okay. Digo, porque en la campaña pues todos estábamos entusiasmados, ¿no? O bueno, una gran parte del electorado estaba muy entusiasmado y ahora... Y hay mucha gente entusiasmada. Hay mucha gente y entusiasmada. Muy entusiasmada. Hablemos de eso. Tú hablas de un tema de que la élite quiere normalizar. Primero, en aras de entender este fenómeno, quiere normalizarlo, ¿no? Y por eso la búsqueda de datos y ver encuestas, etcétera. Ahora, tú eres un poco menos optimista que yo. O sea, tú la ves muy cabrón todavía. Muy cuesta arriba. Por ponerlo de las dos. Ahorita sí. Yo mira, a ver, para un poco empezar por el tema de ¿es Andrés Manuel López Obrador un presidente como los anteriores o no lo es? Si fuera como los anteriores, si fuera un político que la gente percibiera como tradicional, normal, vamos a decirle así, pues yo estoy de acuerdo que aumento de la inseguridad pública llevaría a una baja en la aprobación presidencial, que el desempeño económico que estamos viendo inmediatamente prendería toda clase de alarmas y de descontentos que algunos dirán: no, espérate, Luis, todavía esto no se siente, todavía falta para que estas cifras de desaceleración económica tengan un efecto en el día a día de la gente, y tal vez dirían: ahí es donde vamos a sentir y a ver y a medir la pérdida de apoyo al presidente o la pérdida de aprobación. Yo pienso que vamos a ver un presidente con aprobación flexible, o sea que así como tiene estos puntos de inflexión que tú dices de que va a la baja, va a tener también sus puntos de inflexión a la alza. ¿Y de qué depende esto? Yo creo que depende mucho de una forma que tiene él de gobernar, de un estilo que tiene dos armas clarísimamente útiles, dos herramientas muy muy útiles. Una es la demagogia, el discurso demagógico, y la otra es la posverdad. Y esto es algo que hemos visto en otros lados, y es una pregunta que desde que llegó Trump a la presidencia se hicieron en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que por menos de la 10ª parte de lo que ha hecho Trump, llámese Clinton, llámese cualquiera de los Bush, llámese Obama, hubieran enfrentado unas crisis monumentales, hubieran sido realmente presidentes que no les hubiera ido nada bien en aprobación? Y aunque Trump es relativamente impopular, mantiene una base dura, y esto es lo que hay que subrayar, mantiene una base dura de votantes que ya prácticamente, sin importar mucho lo que haga o diga, lo van a seguir apoyando. Porque a partir del discurso demagógico y de la posverdad, Donald Trump ha logrado solidificar, hacer muy muy fuerte esta base de votantes que ya ve la política como un enfrentamiento permanente con otra parte de la población, y ya no van a darle la espalda a Trump, porque para ellos darle la espalda a Trump es darse la espalda a sí mismos. Ya lograron una identificación identitaria, de identidad personal con el sujeto, que ya la información de que si Ucrania, que el impeachment, que el no sé qué, ya no les está haciendo cambiar de parecer. Al contrario, llegamos a un punto en Estados Unidos en el que si tú le das información a estas personas que forman la base dura de Donald Trump, lo único que haces es acrecentar su fe y acrecentar su opinión a favor de Trump y en contra de ese establishment liberal
que ellos consideran culpable de muchos problemas económicos, del desempleo, de la corrupción, de que ellos hayan quedado al margen del crecimiento y desarrollo. Y si quieres platicamos de esas dos armas del populismo global, que porque no es solamente Donald Trump, no es solamente Andrés Manuel López Obrador, no es solamente Jair Bolsonaro, es cada vez un número creciente de líderes que gracias a el discurso demagógico y la posverdad están logrando estos efectos que no son lo que las encuestas tradicionalmente te dirían. Si lo hace mal, va a caer en aprobación. Sí, yo creo que hay que hablar de eso y algo que me parece interesante y sí, muy interesante, lo que tú dices es este tema de la normalización, de que estamos tratando de normalizar este fenómeno, ¿no? Por supuesto, lo que no entendemos nos genera incertidumbre. Tú, cualquier persona, llámese un examen de matemáticas o llámese el calentamiento global, si no entiendes un tema, te genera angustia, te genera incertidumbre y tú tratas de hacer que se ajuste a lo que conoces, ¿no? Para bajar tu incertidumbre. Claro. Y lo que estamos viendo, me parece, en la sociedad mexicana es que nuestro deseo de entender y más aún de predecir al presidente López Obrador nos lleva a pensar, a meterlo en categorías de análisis como si fuera un presidente normal y decimos, bueno, tal vez si no sé, le presentamos argumentos, dirían los empresarios, ¿no? Le presentamos números, le llevamos cifras, le explicamos que con estas medidas que está tomando lastima la confianza para la inversión y tal vez si le echamos un discurso y le decimos necesitamos certidumbre, va a cambiar de parecer, va a modificar algunas decisiones, va a cambiar de rumbo. Eso es tratar de normalizarlo, eso es creer que es como los anteriores y va a decir, discúlpenme, no sabía que estaban sintiendo incertidumbre por mis decisiones, voy a corregir porque miren, ya vi que 0.000 de crecimiento es malo, entonces claramente hay que hacer ajustes. No es así, no es así. Y ahí es donde entra el tema de la posverdad, que él más bien lo que está haciendo todos los días es construyendo una narrativa, prácticamente una realidad paralela, que sus seguidores más fervientes creen al pie de la letra y en la cual él lo ha dicho, no estoy exagerando, lo dice él con sus propias palabras, los números, esta obsesión con el crecimiento no es neoliberal, los números no importan, yo tengo otras cifras. Te paso un dato de verificado.mx. 59%, prácticamente el 59% de lo que dice el presidente todas las mañanas, de lo que ha dicho desde que hay mañaneras, cae en la categoría falso o en la categoría engañoso. Uh-huh. Y solamente el 30%, 30 y ¿no? tantos % cae en la categoría verdadero, ¿no? Afirmaciones verídicas. ¿Esto qué te dice? O sea, tú lees estas encuestas, ¿no? Lees las cifras económicas, lees las cifras de inseguridad, ves las encuestas de aprobación y ves la forma en la que está comunicando y dices, claro, con discurso demagógico que es dividir a la sociedad en ellos contra nosotros y con posverdad que es la construcción de una narrativa que justifica y que explica y que incluso alienta todas las decisiones que él ha venido tomando y las hace impermeables a la rendición de cuentas. Con eso es como él va a poder mantener una base dura, leal de seguidores, muy fuerte, muy movilizada, muy activa, muy vocal, y con eso él también va a poder ir sorteando la realidad y nos va a ir explicando por qué no puede hacer las cosas y sobre todo por culpa de quién no puede hacer las cosas. De acuerdo. Ahora, digo, si alguien entiende a cabalidad el modelo de comunicación y la nueva forma de comunicar del Ejecutivo, pues eres tú, ¿no? Has escrito cosas bien relevantes y bien interesantes precisamente sobre esta nueva manera de comunicación política. Me gustaría que platicáramos al rato de esto, ¿no? Aparte, acabas de publicar algo
para creo que sobrevivientes, que es porque insulta. Ajá. El insulto. Estaría bien interesante que nos platicaras por qué, pero digo, es bien interesante, y lo platiqué con María Fernanda, esta cuestión de que gran parte del electorado y la gente que es afín al morenismo interiorizó esta victoria como en ninguna otra elección, ¿no? O sea, y le dan un tratamiento un poco como de fútbol, ¿no? De partido de fútbol, ¿no? Sí, la gente... De barra de fútbol, de barra de estadio. De barra de estadio, o sea, la gente defiende al presidente como si estuviera defendiendo... Al Atlas, como dicen, al Atlas aunque gane, ¿no? Sí, ¿no? Y igual, sí. ¿No? Los del Cruz Azul, ¿no? Le van al Cruz Azul. No, pase lo que pase. Pase lo que pase. Esta es lealtad ya personal. Sí, es lealtad a prueba de balas, ¿no? Sí. Ahora... por ejemplo, lo que estamos, el fenómeno económico y cómo se está desenvolviendo la economía. Por primera vez en décadas, o en lustros, o por primera vez, yo creo que desde los 90s en que se firmó el Tratado de Libre Comercio, ya se disasoció la economía mexicana de la estadounidense. O sea, sí. La estadounidense sigue creciendo, la mexicana... Nosotros ya nos detuvimos. Exacto. Ahora, también se habla de que está en puerta una recesión en Estados Unidos. Entonces, si empeora la economía, o sea, vaya, la gente reacciona al bolsillo. Seguramente. Digo, toda la teoría de la elección racional se sostiene en que los electores votan su bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cómo, vaya, tomando en cuenta esta variable, cómo afecta y cómo va a afectar en su aprobación? O sea, no es una cuestión de optimismo, es una cuestión de ver qué variables... Causa-efecto. Causa-efecto. Yo creo que esa causalidad, eso que describes, no va a aplicar de manera tan directa con el presidente actual como aplicó, por ejemplo, con Calderón. ¿Te acuerdas tú? En el 2008. Ni siquiera. La aprobación de Calderón me parece que tiene una primer baja en el 7, cuando sube el precio internacional del maíz. Sí, bueno, eso fue... Y sube la tortilla aquí en México. Ese porque fue, yo creo que el punto maíz. Más bajo de su aprobación. No sé si fue el más bajo, pero me acuerdo que fue una bajada, onda que vas en el avión y de repente sientes como en la montaña rusa, la bajada, rapidísima. Y creo que ahí era muy claro que el desempeño económico y precios muy sensibles como el de la tortilla obviamente tienen una repercusión inmediata y todo se culpa al presidente directamente, ¿no? Sí, claro. Y el caso de Peña Nieto, donde la peor debacle de aprobación gasolinazo y miscelánea fiscal. Primero la reforma fiscal. El primer punto de inflexión fue reforma fiscal, cuando nos empezó a cobrar más impuestos, y después el gasolinazo. Digo, obviamente Ayotzinapa y la Casa Blanca fueron momentos muy, muy duros para ese gobierno, pero creo que no va a ser lo mismo con López Obrador, precisamente por la narrativa y precisamente por estas características de su comunicación. Él ¿qué hace? Él, pues, para explicarlo rápidamente, el discurso demagógico. Demagogia, ¿qué piensa quien nos escucha cuando oye la palabra demagogia? Pues en cualquier político, ¿no? Y dice, pues todos son demagogos, y tú lo escuchas, es como un insulto que aplica, es unitalla, ¿no? Aplica a todos. Sí. Político que te cae gordo, le puedes decir demagogo y no sientes que estás exagerando. Pero en retórica la demagogia sí tiene una definición muy clara. El discurso demagógico hace 4 cosas. Primero, plantea la situación del país o del mundo como una lucha permanente entre dos bandos antagónicos irreconciliables. Ellos, que el demagogo los define como él quiere, y nosotros también, que el demagogo define quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que ellos representan la maldad y son los culpables de todos los problemas que vivimos nosotros, y nosotros somos víctimas
de ellos, ¿no? El tercer punto es que entonces, en vez de hablar de problemas, por ejemplo, la inseguridad pública, te habla de culpables. Por ejemplo, la maldita y estúpida guerra de Calderón, ¿no? Ese es el tema de la guerra de Calderón. Es un ejemplo del libro de texto del triunfo de la demagogia para entender un problema de política pública, un problema social, un problema político, económico muy complejo y muy grave que vive México. Y hoy, a pesar de que el presidente Calderón tiene ya 7 años Sí. que dejó el poder, mucha gente en los medios de comunicación, obviamente en el partido del presidente, académicos, intelectuales, gente con posgrado, se ha creído esa narrativa. Siguen hablando del tema en términos demagógicos, que es hablando de un culpable, ¿no? Hablando no de un origen del problema, no de un diagnóstico sobre el problema, sino hablando de un culpable. Entonces, esa es la tercera característica. En vez de hablar del problema, hablemos de culpables. Y por lo tanto, en vez de hablar de soluciones, en vez de que tú y yo nos sentemos a ver, bueno, la inseguridad, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué se ha hecho que funcione? ¿Dónde hay que meter dinero y dónde no? En vez de hablar de eso, hablamos de castigos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa y cuál es el castigo que se merecen esos culpables? Para poner un ejemplo internacional, Donald Trump, ¿cuál es ellos? Los inmigrantes, los mexicanos, los musulmanes, ¿no? ¿Quiénes son nosotros? Los verdaderos estadounidenses, los patriotas, pues básicamente los americanos blancos y básicamente los americanos republicanos, cristianos, conservadores, ¿no? ¿Quiénes son ellos? También los liberales, los demócratas, ¿no? No son patriotas, son malas personas, son corruptos como Hillary, dañan a Estados Unidos como Obama. Acuérdate que todo el trumpismo nace con una mentira, que es que Obama no era estadounidense. Sí, claro. Era un musulmán keniano. Y entonces, todo el tema de Trump, ¿cuál es? ¿Qué castigo se merecen ellos? Ponerles un muro y que paguen por él. Es un castigo. Él te está hablando, al decirte yo te voy a poner un muro y tú lo vas a pagar, te está castigando. Está haciendo que pagues un costo por todo lo malo que nos haces. ¿Y qué nos haces? Pues son violadores, nos roban los empleos, se llevan las fábricas, ¿no? O los musulmanes, claro, bueno, son terroristas. O los demócratas, pues nos roban, son corruptos. Cuando una sociedad pasa muchos años escuchando discurso demagógico, ¿sí?, es cuando los líderes demagógicos triunfan. Y lo que le pasó a Estados Unidos y lo que le pasó a México no fue que Trump sea un genio malévolo y la gente sabía debatir muy bien y entendía muy bien los problemas y de repente llega este malvado y nos engaña a todos. No. Las sociedades, cuando llevan muchos años discutiendo los problemas con retórica y con argumentos demagógicos, siembran el terreno para que un día llegue un líder con la capacidad retórica, histriónica, incluso también con la historia personal adecuada para convencer a una mayoría de que esa es la manera de solucionar o por lo menos de desahogarse de los problemas. Y eso es lo que le pasó a Estados Unidos, eso es lo que le pasó al Reino Unido, por eso ahorita están metidos todavía en el drama del Brexit. Eso es lo que está pasando en México. Tú llevas años con un discurso antipolítico, antipolítica. Tú llevas años hablando no de problemas y soluciones, sino de culpables y castigos, y el resultado es el triunfo de la demagogia. Se puede terminar el sexenio del presidente López Obrador y si seguimos debatiendo si la herencia de López Obrador a la sociedad es división y que ya todos los problemas los hablemos como él los habla, como una confrontación permanente entre dos bandos, él se puede ir del poder y nosotros vamos a seguir sumidos en la demagogia. ¿Y qué vamos a buscar? Otro demagogo, ya sea para sustituirlo a él, ¿no? O sea, el antídoto, vamos a buscar un demagogo que haga lo contrario de él y que ahora castigue a los que lo apoyaron y a ese gobierno, o
alguien que sea como él, pero peor, ¿no? Pero más duro, que ahora sí realmente no le tiemble la mano y no diga abrazos y no diga los acuso con sus abuelitas, sino que sí realmente no le tiemble la mano para hacer algunas cosas que esta sociedad que tiende al autoritarismo le gustaría que pasaran, ¿no? Claro. Hermanito, ¿por qué insulta el presidente? Es parte de la retórica demagógica. Si tú dices, ellos son los culpables de los problemas, ¿no? Es la división, ellos contra nosotros. Entonces tú le tienes que contar a la gente una historia con elementos de la realidad, porque si no, no te la creen. Yo no estoy diciendo que quien el presidente López Obrador señala no tenga algunas características o que no sea cierto siempre, ¿no? O sea, no puede hacerlo todo con mentiras. Claro que hay elementos objetivos y reales de abuso de poder del sexenio pasado, casos de corrupción emblemáticos que todos nos enteramos y que a todos nos indignó. Pero si tú tienes que explicarle a la gente, y él lo ha dicho, él ve sus discursos, y lo ha dicho así, ha usado esta palabra como un instrumento pedagógico. Él siente que está educando políticamente al pueblo. Y por ejemplo, lo que argumenta María Fernanda es que eso sí lo hace con éxito. Con muchísimo éxito. O sea, la aprobación para mí está más relacionada con su discurso que con su desempeño. Y entonces él, cuando te dice ellos son qué, entonces si tú hablas racionalmente, como lo hacían los políticos tradicionales o como lo hacen los políticos tradicionales, como lo sigue haciendo la oposición, como lo sigue haciendo el empresariado, si tú hablas racionalmente, hablas de el problema de la corrupción, el problema del bajo crecimiento, el problema de la baja productividad, el problema de, ¿no? Es impersonal. Pero si tú quieres crear con retórica demagógica dos bandos peleados, entonces no tienes que hablar del problema, tienes que hablar de quién tiene la culpa. Entonces tienes que decir, estábamos así por esos corruptos, por esos conservadores, y bueno, toda la sarta de insultos, hipócritas, moralmente en bancarrota, ¿cómo dijo? Moralmente que... fracasados, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente la palabra, pero era moralmente en bancarrota, ¿no? Moralmente quebrados. Y otras palabras que más populares que él ha venido utilizando a lo largo del tiempo. ¿Qué hace el insulto? 5 cosas hace el insulto. Primero, ayuda al desahogo, que es algo súper importante que tenemos que entender. Y la gente, si siguió escuchando hasta aquí, gracias por escuchar hasta aquí. Y sí le quiero decir algo a la gente que nos escucha. Hay que entender cómo funciona la demagogia y cómo nos hace sentir, porque ahí está su poder. Su poder está en cómo nos activa sentimientos de enojo, sentimientos de indignación permanentemente. Y ese es su poder y ese es su éxito. Si el presidente fuera normal, entre comillas, ¿no? Un presidente normal, y diría, bueno, ya, me voy a poner a trabajar porque la verdad es que sí, este país necesita que tomemos decisiones entre todos para sacarlo adelante, pues su aprobación se va al suelo, porque entonces lo evaluaríamos con base en resultados. Pero lo que él hace es, dice, no, miren, a ver, los culpables de los problemas son ellos, los voy a insultar para que te quede claro. Entonces lo primero que hace es un desahogo permanente. Entonces él te dirige un enojo contra el pasado para que no te enojes con el presente. Eso es primero. Segundo, división, lo que ya expliqué, ellos son los culpables, nosotros somos las víctimas. Tercero, distracción. Cuando él siente que ya empiezan las cifras a verse muy mal, cuando él siente que ya está un cuestionamiento sobre algún funcionario notoriamente corrupto de su administración, ¿qué hace? Suelta alguna frase, se encuentra a alguien, algún expresidente para atacar, hace algún comentario escandaloso que de repente sabe que los medios se van a escandalizar, sabe que sus críticos van a pegar el grito en el cielo, y
de manera muy hábil logra que entonces la conversación cambie y entonces todos voltemos a ver y digamos, Dios mío, ¿ahora qué dijo? ¿No? Y no, pues dijo tal cosa, qué barbaridad, sí, y todo el mundo. Y sus defensores, ¿qué hacen? Se activan e inmediatamente salen y dicen, no, lo que pasa es que ustedes, ¿y dónde estabas? ¿Cuándo? ¿No? Todo un catálogo de falacias y de argumentos que suenan y parecen lógicos, pero no lo son. Y entonces desahogo, división, distracción. Hay algo que en retórica se llama reificación, que es cuando, en retórica la reificación es cuando tú hablas de las personas como si fueran objetos o de los objetos como si fueran personas. Se opera en los dos sentidos, y en este caso la reificación pues no es lo mismo que tú digas, mira, el expresidente tal tiene una opinión, yo no comparto esa opinión, a que le pongas un apodo, como Donald Trump le ha puesto apodos a todo mundo, a todos sus contrincantes en Estados Unidos. Contrincantes y colaboradores, ¿no? Y en el momento... sí, se agarra parejo. Y en el momento en el que tú pones etiquetas y dices, no, estos no son mexicanos, son los conservadores, son los fifís, son los tal, ¿no? En ese momento... son hipócritas, hay uno que dice machuchones, son fantoches, son, ¿no? En ese momento no son personas, en la mente dejan de ser personas con la misma dignidad que tú y bajan de categoría. Y es mucho más fácil dirigir el odio contra alguien que no consideras tú igual que contra alguien que consideras tu par, en igualdad de derechos y de dignidad. Y entonces la reificación a él le ayuda mucho a que la gente sienta justificado el odio, ¿no? La indignación, el enojo. Entonces ya llevamos 4, es división, desahogo, distracción, reificación, y por último pues insulta porque le gusta. Y él lo ha dicho, cuando le han preguntado en una entrevista que le hicieron en El Financiero al inicio del sexenio, le preguntaron ¿por qué es tan duro, presidente? ¿Por qué fustiga tan fuerte a sus adversarios? Y él contesta, yo siento gozo deriva utilidad de insultar a los demás. Pues, sí genera endorfinas, ¿no? O sea, dopaminas. sí le gusta. Es algo que disfruta y se le nota también que él... ¿Y qué le pasa a la gente que lo escucha? Si tú estás a favor de él, te da la razón. Y entonces es lo que te digo, ya no se trata de si es justo, injusto o se le pasó la mano. No, te da la razón y te sientes tú parte de un equipo moralmente superior que está luchando una batalla épica contra quienes consideran los más malos, ¿no? Y los culpables de los problemas de México. Y entonces te refuerza esta sensación de equipo como de barra de estadio. Es el equivalente de esas porras ofensivas que dicen las barras, ¿no? Y los hooligans en los estadios y que te refuerzan esa sensación. Sí, vamos, te apela a lo más pandillerín, básico, es de clica. Ni siquiera es de tribu. Y es bien humano, no lo estoy diciendo con ganas de fastidiar a nadie. O sea, lo digo... Uno de los derechos... Bueno, o sea, la gente lo que necesita para también tener una vida plena es este sentido de pertenencia. Completamente. Sentirte parte de algo y aparte juega con un idealismo que la mayoría tenemos, ¿no? De decir, claro. yo sí quiero resolver el problema de la corrupción. Y de la pobreza y de la desigualdad. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Y claro, obviamente también con historias, sobre todo el sexenio pasado, de corrupción, de abuso, ¿no? Y pasa este fenómeno meme de la rana René, de a veces me arrepiento de haber votado por él, pero veo a Peña Nieto y se me pasa, ¿no? Claro. Pero veo las fotos, lo veo con peluca en Nueva York, o lo veo tomándose fotos con su novia en Bruselas, ¿no? Y digo, bueno, ahí está la comprobación que no necesito más argumentos para decir, teníamos razón. Claro. El presidente tiene razón. Y entonces al momento en que logra esto, pues es el sueño de todo político, porque lo evalúas por sus buenas intenciones y no por sus resultados. Y ahí es
donde yo digo, bueno, eso está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y para mí el problema con la demagogia es cuando eludes la rendición de cuentas como lo hizo el presidente anterior. O sea, cuando te vuelves lo que estabas combatiendo. El problema de la demagogia también es cuando cruzas esa línea entre la justicia y la venganza. Y cuando empiezas a tomar decisiones y dices, es que esto es corrupción. Y eso es una consecuencia bien interesante de la demagogia. Que la gente dice, ¿por qué los que apoyan al presidente no se indignan con Bartlett como se indignaban con cualquier otro político acusado de corrupción? Y la respuesta es porque la demagogia, cuando generas esta división clara entre ellos y nosotros, también generas una disociación entre acción y quién la hace. La esencia de la demagogia es la identidad. Y tú has oído mucho, y tal vez quienes nos escuchan han oído esto, de que en Estados Unidos domina hoy en la política los argumentos de identidad. ¿Qué quiere decir? Que tu opinión es válida o no de acuerdo con quién eres, no de acuerdo a qué opinas. Entonces nadie evalúa tus argumentos, sino evalúa quién eres, tu identidad. Entonces si tú eres una mujer negra de un barrio de bajos ingresos, puedes opinar de tales cosas porque tienes derecho a hacerlo. Pero si tú eres un hombre blanco, rico, no tienes derecho a opinar, según esta lógica identitaria de política de identidad, no tienes derecho porque, como dicen ahora, tienes primero que checar tus privilegios, ¿no? O sea, no sé si has oído cómo se contestan en Twitter los millennials que dicen check your privilege, ¿no? O sea, no puedes opinar. O sea, tu opinión no es válida. ¿Por qué? Por quién eres. Y eso es gravísimo, porque en el momento en que empezamos a decirle a la gente, tú no puedes opinar de eso por quién eres, aunque tu opinión sea verídica o la sustenten los datos o simplemente por estar en una democracia tengas derecho a que se te escuche y a que se te tome en cuenta, aunque puede que estés equivocado, pero tienes el derecho a expresarte, lo que vemos es que pues no, en realidad ya empieza a haber algo que antes le decían corrección política, pero que ahora ya se está volviendo otra cosa, ya rebasa la línea de la corrección política y se vuelve otra cosa. Entonces, cuando aquí en una cena estamos con los cuates o con la familia, esta cuestión, por ejemplo, del privilegio y se convierten en herramientas sociales, en herramientas en manos del poderoso, en herramientas de control. Pero, y de ejercer el poder. Te voy a decir, y perdón que te interrumpí ahorita, pero hace unas semanas me invitaron a una fiesta de una sobrina de un ex secretario de Hacienda. En todos los círculos que estuve platicando, salió el tema de los privilegios. Es que somos privilegiados, es que esto. Pero pero con culpa, o sea, los asistentes reconocían desde la culpa. O sea, ya interiorizamos el discurso de privilegio. Discurso de privilegio. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué fenómeno es ese? Una cuestión de... Porque también, y bueno, tuvimos un podcast en el que platicamos de eso y tuvimos a quien tiene el portal de Racismo MX, ¿no? Entonces, sí lo escuché. Él habla también de esta pigmentocracia. Sí, claro. Y habla de privilegios blancos y habla de que en México hay una supremacía blanca. Sí, lo escuché. ¿No? Entonces, esto es como un escudo social. Esto es una cuestión de protección social. Coincido contigo que es como la segunda derivada del politically correctness. Sí, sí. Del political correctness. Ajá. Pero ¿qué es? Mira, es que son temas bien interesantes. Pero hay que hablar, hay que ser muy claro y muy cuidadoso para que no activemos triggers, ¿no? Que les dicen, que no activemos. Son campos minados, vamos, ¿no? Hablar de estos temas. Vamos a ponerlo por partes.
el tema del color de la piel y su correlación con ingreso y ascenso y movilidad social está documentado y existe y es claro y en México y en el mundo, ¿no? Y es claro que hay que tener una conversación en México, social, como sociedad. Yo creo que hay que tener una conversación, eso es muy importante. Ahora, hay que decir que hay absoluta claridad de esta correlación, pero no podemos hablar de causalidad. No, yo creo que sí, y también sí podría. Tenemos que hablar de otras variables. Además, eso es cierto. ¿No? Ahora, yo el problema que tengo con el tema de la pigmentocracia es que se maneja o se habla como si fuera una cuestión institucional, que eso no existe. No, pero puede haber discriminación, pero no hay una cuestión institucional. Sí, no. O sea, si dices institucional desde el Estado, exacto, una política deliberada, exacto, no, afortunadamente no ha existido, ¿no? Vaya, si lo dices que es una costumbre arraigada entre la sociedad. Cuando se habla de, sí, o sea, cuando se habla del white supremacy, pues a mí lo primero que me viene a la mente es lo que ocurría en el apartheid en Sudáfrica, o el Jim Crow estadounidense. Exacto. No, a ver, es que es justamente esa sopa revuelta de todos los ingredientes a la olla y vamos a moverle y súbele al fuego y eso es lo que nos tienen estos, es demagogia. Sí. No, a ver, hay un problema, entonces tenemos que hablar del problema. El problema es que tenemos unas costumbres en esta sociedad tan arraigadas que, como dijo tu invitado, ya ni las vemos. Y algo que no se ve no se puede solucionar. Exacto. O sea, el primer paso para resolver un problema que es reconocer que tenemos un problema. Tenemos que hacer un diagnóstico, pero probablemente estemos haciendo mal el diagnóstico. Eso también puede ser preocupante. Pues, a lo mejor en las universidades lo están haciendo bien y a lo mejor los sociólogos y los antropólogos que lo estudian y a lo mejor las ONGs que hablan de esto tal vez lo están haciendo bien y tal vez empiezan a decirte, oigan muchachos, hay un problema en este país que miren estas correlaciones entre color de la piel y movilidad social, claro, o entre ingreso o lo de o educación, todo eso, sí, ¿no? Eso hasta ahí vamos bien. ¿Dónde empieza a haber un problema? Empieza a haber un problema cuando alguien opina de esto y vamos a suponer que alguien desde la blanquitud dice, pues yo pienso que tal vez no es cierto esto, ¿no? Y tal vez esto estás exagerando o no lo veo así o no lo comparto o no lo... Esa persona hay que atender su argumento, no decirle, tú cállate, ¿no? O como dicen en Twitter los millennials, ya siéntese señor o señora o usted no opine porque usted es hombre, tal. De la misma manera que no, o sea, porque eso entonces ya entras en el terreno de la demagogia, que es como usted es esto, usted claro, no puede opinar. ¿Qué es lo que vemos? Eso es algo fundamental y qué bueno que lo tocas porque entramos en una cuestión de autocensura. Que es de lo que se quejan en Estados Unidos. Exacto. Mucha gente que apoya ya a Trump. Son justamente temas que no se abordan, que no se debaten, que no se platican por esta cuestión de check your privileges. O mira, el check your privileges es... Desde tu whiteness, desde tu blanquitud, no puedes abordar estos temas. O desde tu heteronormatividad, como dicen, o desde tu cisgénero, o desde tu educación neoliberal. O sea, tú escoges, o sea, cuando discutes a ver, para que no perdernos. Cuando pasa todo eso que les estoy contando, pasa que estamos discutiendo personas. Y no estamos discutiendo conceptos ni ideas. Exactamente. Exacto. Entonces la demagogia triunfa cuando en una sociedad, en vez de hablar de conceptos, ideas, problemas y soluciones, nos la pasamos horas hablando de las personas. Cómo son, no nos gustan, las odiamos, las amamos, tienen la culpa, no tienen la culpa, son buenas y son completamente buenas, no, son malas y son absolutamente malas. Esa discusión, que el reino mágico donde esa discusión se vuelve la norma se llama Twitter,
¿no? Ujú. Y en menor medida las demás redes sociales, pero Twitter es el espacio perfecto donde la demagogia triunfa, campea, vive, y el que sea más demagogo gana más followers, ¿no? Eso es lo que nos tiene a muchas sociedades ya no con una conversación sobre los temas, sino simplemente dos bandos que se gritan cosas y se gritan cada vez más fuerte. Y eso es la antesala a que un día vamos a pasar de los gritos a otra cosa, ¿no? Porque ya va a haber un momento en que ya el check your privilege y de este lado o del otro lado el contestarles mal, ¿no? A los que dicen check your privilege, ¿no? Puede ir escalando, y ese es el riesgo de una división profunda en las sociedades, que por ejemplo yo que sigo mucho el caso argentino, ¿no? Hablan en Argentina de esto que le dicen la grieta, y es ya tiene un nombre, o sea, ya tú en Argentina dices, bueno, es que a esta sociedad el tema de la grieta, y todo mundo sabe de qué estás hablando. Estás hablando que después de 13 años de gobiernos populistas, todo mundo entiende que el mundo se divide en los pro-K y los anti-K, o sea, el pro-kirchnerismo y el anti-kirchnerismo. Y tienes que escoger bando y no hay puntos medios, y todos los temas, inseguridad, economía, pobreza, desigualdad, todo se ve con estos lentes demagógicos de estás a favor o estás en contra, amas u odias, ¿no? Y eso es a lo que te lleva cuando una sociedad está inmersa en la demagogia. Sí, claro. Y bueno, continuando con la demagogia, un sábado, hace un par de semanas, una hermosa mañana de sábado, desde mi heterocentrismo, se me ocurrió la puntadacha de escribir en Twitter. Hasta rojo te pusiste, Echegaray. Hasta para rojo. Los que nos están escuchando. Para quienes nos acaban de sintonizar, Echegaray no es así. No es así de rojo. Se acaba de poner rojo. Se me ocurrió la puntadacha de escribir en Twitter algo sobre Greta. Ay, sí, yo también escribí sobre Greta. Pero vi lo tuyo y sí estuvo. Tú sí querías ver el mundo arder. ¿Qué pusiste? A ver, recuérdale a la gente y dales un número de teléfono para que te reclamen, por favor. ¿Es Greta Uber chocante o soy un agrio? Ah, esas eran tus opciones. No, y se me vino el mundo encima. ¿No? Sí, bueno. Vaya, gente con la que gente sí, que no había yo me había yo escrito o cruzado palabra en lustros, apareció. Reapareció. Decidió reaparecer en tu vida gracias a Greta o por culpa de Greta. En defensa de Greta. Ahora, todos reconocemos lo que ha hecho Greta y el fenómeno de Greta. Es admirable. Es admirable. Es una chica admirable. Es una niña admirable. Admirable, que a los 16 años ya la candidatean para el premio Nobel, ¿no? O sea, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y su historia personal es muy dura, además. Sí. ¿No? Es una historia personal de vivir ahí con algunas de abusos y de bullying y ella padece tres condiciones según he leído. Autismo de alto desempeño, creo que se llama así, o de alto funcionamiento, trastorno obsesivo compulsivo y Asperger, ¿no? Y eso, ella, en vez de que sea un obstáculo, ella dice, este es mi superpoder, ¿no? Claro. Y es porque se sobrepone ella a esta Y eso situación. es algo increíble. No, por donde la veas es una chica extraordinaria. Sí. Que estemos hablando de ella en México, pues ya te hablan, ¿no? Claro. De qué tamaño tiene. Por supuesto. Ahora, sus postulados pueden estar equivocados. Ella, como un personaje público que toma el micrófono y tiene resonancia internacional, tiene que, en un contexto de deliberación democrática, es responsable de sus palabras y tiene que rendir cuentas de lo que dice, porque sus palabras influyen. Claro. Entonces, pongámonos punto número uno, porque quienes caemos en la demagogia si decimos no la puedes criticar porque es una niña de 16 años con esta lista de condiciones. No, porque entonces ahí vamos a discutir sobre Greta, no sobre las ideas y las palabras y el discurso de Greta. Yo escribí un artículo
no tan aventurado como tú, que Uber chocante, ¿no? Pero yo escribí un artículo. Quería ser provocativo. Y lo lograste. Uh-huh. Analizando el discurso de Greta, y yo concluyo que usa discurso demagógico. O sea, el discurso de Greta Thunberg es demagógico. No quiere decir demagógico que mienta, porque yo también tuve todo tipo de reacciones. No, es que ella no miente, ella usa datos ciertos. Tú escribiste algo muy serio en Letras Libres. Sí, y ella usa datos serios. No importa, pero si tú unos datos los usas para concluir que el mundo se va a acabar mañana, estás apelando al miedo de tu audiencia, ¿no? Como orador, tú usas datos científicos y concluyes que el mundo se va a terminar y lo gritas voz en cuello, obviamente estás apelando al miedo, o sea, estás apelando a una emoción. Buscas que tu audiencia se movilice a partir de una emoción, y esa emoción es el miedo. Eso es una característica de la demagogia, apelar más a la emoción que a la razón. Otra característica, cuando ella dice ustedes son los culpables, o sea, nuestra generación o los adultos, y nosotros los niños somos víctimas inocentes de ustedes, y usted no les vamos a perdonar. Bueno, uno puede discutir si es cierto o no, ¿no? O sea, uno claramente puede decir, pues es que la chava tiene razón, esta generación es un asco y está acabando con el planeta, como la generación anterior a nosotros, ¿eh? Y como la anterior a nosotros, o sea... Sí, pero, por ejemplo, ¿cuántos millones de pobres han abandonado las filas de la pobreza gracias al consumo de los combustibles fósiles? Y 18 capítulos del podcast hablando de todo eso, de este milagro que es el capitalismo, ¿no? Sí. Y de sus costos enormes y de sus efectos secundarios terribles, ¿no? Pero el punto es que... El tema es que este movimiento ambientalista del que Greta es parte es anticapitalista. Pues a mí no me queda claro, no he seguido así exactamente de que si es parte de un movimiento, si ella solita tiene este discurso. Claro. Y a mí cuando la escucho y la veo digo, es que sí lo escribió ella, o sea, no creo que se lo esté escribiendo alguien más porque tiene el nivel de una estudiante de ese grado escolar y está bien, eso la hace auténtica. Claro. Creíble, es muy creíble porque es muy auténtica. Es más, cuando se pone mal, cuando le hace caras a Trump o cuando está dando el discurso y se pone mal, yo creo que tiene que ver con que ella siente genuinamente angustia y genuinamente desesperación de ver a los políticos y de sentir que no están haciendo nada, ¿no? O que al contrario, como Trump, hasta se pitorrean del tema del cambio climático cínicamente. Pero el punto es, en la medida en la que la discusión, ¿te diste cuenta de la discusión que hubo en los medios internacionales sobre Greta? Artículos hablando a favor de Greta, artículos por ahí diciendo que en contra, pero de ella, de la persona, y queriendo descalificarla con que es que a ella la financian unas empresas de energía renovable, y es que a ella en realidad es una niña sueca que no conoce la pobreza y desde el privilegio le quiere decir a los países del tercer mundo qué hacer, y es que ella, bueno, descalificar a Greta así es tan chafa. Claro. Cómo defender a Greta diciendo no la critiques porque apenas es una niña. ¿Dónde estabas tú a los 16 años, Echegaray? ¿Qué hacías? No respondas, es una pregunta retórica. Es retórica la pregunta, no tienes que contestar, Eche. Pero el punto es tan chafa atacarla por quién es, sí, claro, como defenderla por quién es. Discutamos su argumento. ¿Tiene razón Greta? Sí tiene razón. ¿En qué tiene razón? Mira, tiene razón en que es A, B, C, D. ¿En qué se equivoca? ¿En qué se equivoca? A, B, C, D. Bueno, pues mira, se equivoca en A, B, C, D. Y no perdamos de vista, por favor, que ha logrado este reflector porque la bola de políticos canijos y colmilludos a los que ella fustiga con sus discursos son los que la invitan. ¿Qué quieren hacer esos políticos invitándola a Davos, al Parlamento Europeo, al Parlamento francés, al Congreso de Estados Unidos? ¿Qué quieren? ¿Cambiaron de opinión respecto al cambio climático y ahora sí se van a poner las pilas? No. ¿Qué quieren? Quieren convencernos de que son tan buenas gentes y son tan comprometidos con el medio ambiente que se van a dejar insultar por Greta. A ver, Gretita, llégale.
échale. ¿Qué me vas a decir? No, tú eres un tal por cual, ¿no? Y échate así, casi onda Paquita, la del barrio, la lista de insultos, ¿no? Y los políticos salen y se toman la foto. Ya me insultó. Ahora mi foto con Greta, así para mis redes sociales. Mira qué cool soy. Mira qué comprometido estoy con el medio ambiente. Mi foto, que tengo una foto con Greta. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, oigan, políticos, no es para que se saquen fotos y no es para que la anden invitando nomás para sentirse bien. Hagan algo. Y para eso sirve dejar de discutir personas y discutir ideas y discutir soluciones. Por supuesto. Hagan algo. Superemos la discusión sobre si Greta sí o Greta no. Y más bien enfoquémonos en qué hicieron los políticos después de que la oyeron en la ONU. ¿Qué hicieron los políticos después de que la oyeron en el Parlamento Europeo o en el Congreso gringo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Démosle seguimiento a eso y no a esta cultura del escándalo y de la celebridad, que estamos ya también muy inmersos en ella, y qué cara le hizo Greta a tal o qué insulto usó contra tal, ¿no? Claro. Ese es mi punto. Ese es mi punto. He dicho. Es cuanto. Es cuanto. El gran Luis Espino, que dejó plantado a Loret para venir a grabar el podcast de Operación Cicatriz. Les hizo fucha a los del Financiero y se vino para acá. Hay para todos. Hay Luis Espino para todos. Hermanito lindo, gracias por venir. Qué bueno que viniste. No, al contrario, muchísimas gracias. Nos encanta tenerte. Eres el gran consentido de este espacio. Muchas gracias. Te queremos mucho. Cuando quieras. Un gusto y gracias a todos. Gracias por la paciencia de escuchar hasta aquí. A quienes llegaron hasta aquí. Gracias por el café. Por el vasito de agua. Y a quien llegó hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias. Oye, traemos buenas métricas hablando de eso, ¿eh? Ah, sí. Sí, no, digo bien. O sea, lo escuchan completito. Sí, vaya. O sea, empieza a escucharlo mucha más gente, pero o sea, viendo las métricas, varias gente se quedan hasta el final y pues sí, muchas gracias por escucharnos. Pues sí, si usted llegó hasta aquí, pase por su camiseta de campus, porque... Gracias. El otro día un amigo mío, digo más chavito, es universitario, está estudiando ciencia política. Me dice, yo me duermo escuchando campus. Me duermo escuchando Operación Cicatriz. Entonces dije, no sé si eso sea bueno o malo. Un halago o un insulto. Pero pues sí, gracias a todos los que dulces sueños a todos. Dulces sueños. Hermanito, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.